La explosión que destruyó el convoy dejó a la sargento Amelia Thomas sola en territorio hostil con solo un rifle, un cargador medio vacío y la certeza de que su propio mando la había abandonado. A sus 29 años, con una penetrante mirada color avellana que leía el terreno como la mayoría de la gente lee libros, y cabello castaño rojizo recogido en una trenza táctica, Amelia era médica de combate y tiradora designada, con 3 misiones en lugares que no existían en los mapas oficiales. Cuando la emboscada enemiga mató a todo su equipo y el mando ordenó la retirada inmediata sin confirmar las bajas, se encontró a 200 kilómetros de profundidad en territorio enemigo inexplorado, sin extracción ni apoyo, y con fuerzas hostiles persiguiendo activamente a la única superviviente estadounidense. Pero lo que el mando no sabía, y lo que el enemigo aprendería a las malas durante las siguientes 72 horas, era que Amelia Thomas había sobrevivido a cosas peores, se había entrenado más arduamente y poseía un conjunto particular de habilidades que la convertían en la peor pesadilla para cualquiera que la persiguiera. Al tomar su carabina M4A1 y comenzar a avanzar por la naturaleza desconocida, tomó una decisión. Sobrevivir lo suficiente para que alguien se diera cuenta de su error y luego hacer pagar el precio a todo enemigo que celebrara demasiado pronto. La misión había sido rutinaria. Una patrulla de reconocimiento a través de una región fronteriza que, según inteligencia, estaba poco defendida. El equipo de 8 operadores de Amelia tenía la tarea de recopilar información sobre los movimientos del enemigo e informar al respecto. Simple, claro, de bajo riesgo. Esa evaluación había sido catastróficamente errónea. El artefacto explosivo improvisado que impactó al vehículo líder fue solo el comienzo. El fuego de los RPG provino de 3 direcciones simultáneamente, perfectamente coordinado para atrapar al convoy en un valle sin rutas de escape. El tiroteo duró quizás 90 segundos antes de que el segundo vehículo, el de Amelia, recibiera un impacto directo de un RPG. La explosión la arrojó lejos, estrellándola contra las rocas con una fuerza que le fracturó las costillas y le dislocó el hombro izquierdo. A través del zumbido en los oídos y la visión borrosa, podía escuchar el estallido entrecortado del fuego de AK-47, los gritos de sus compañeros heridos y los gritos victoriosos de los combatientes enemigos que se acercaban al convoy destruido. Se había arrastrado tras un afloramiento de rocas, forzando su hombro dislocado a volver a su sitio con un movimiento que le hizo perder la vista de dolor. Cuando pudo ver de nuevo, el convoy estaba completamente envuelto en llamas. Cazas enemigos estaban ejecutando a estadounidenses heridos y su radio estaba recibiendo una transmisión de emergencia. Todas las unidades, Alfa 6 actual, retirada inmediata al punto de concentración Bravo. Fuerzas enemigas con fuerza de batallón convergiendo en posición. Las aves de extracción no pueden penetrar en espacio aéreo hostil. Todas las unidades se retiren inmediatamente. Confirmar. Amelia intentó responder, pero su radio había sido dañada en la explosión. Podía recibir pero no transmitir. Podía oír a sus compañeros de equipo intentando responder, sus voces cortándose a medida que el fuego enemigo los encontraba. Entonces la transmisión que la atormentaría. Alfa 6 actual. Tenemos 4 Kia confirmados. Las unidades restantes se retiran bajo fuego. No se puede localizar a Thomas. Supuesto Kia. Recomiendo la extracción inmediata de los supervivientes. Copiado. Thomas listó a Kia. Todas las unidades se retiran. Fuera. La habían dejado. El mando la había declarado muerta sin confirmación y ordenado la retirada inmediata. Los supervivientes, si lo sabía, se retiraban al punto de concentración a 40 kilómetros de distancia, y las aeronaves de extracción se retiraban debido a las defensas aéreas enemigas. Amelia estaba sola en territorio hostil con aproximadamente 30 cartuchos, costillas rotas y fuerzas enemigas buscando activamente supervivientes o información del convoy destruido. Evaluó su situación con la objetividad clínica que exigía su entrenamiento. Llevaba su carabina M4A1 con un cargador y una metralla. Su arma, una Sig Sauer M17, tenía 2 cargadores. Tenía un botiquín básico de primeros auxilios,
Un cuchillo, agua mínima y nada de comida. Su GPS estaba destruido, su transmisión de radio estaba muerta y se encontraba en un terreno que no reconocía. El valle y la naturaleza circundante no aparecían en ningún mapa que hubiera estudiado. Pero estaba viva, armada y entrenada precisamente para este tipo de situación. Todo médico de combate aprendió supervivencia, evasión, resistencia y escape. Todo tirador designado aprendió a operar de forma independiente. Y Amelia tenía una ventaja adicional. Su padre había sido instructor de supervivencia en la naturaleza antes de unirse al ejército, y ella había crecido aprendiendo a orientarse y sobrevivir en terrenos que matarían a casi cualquier persona. Podía oír a los combatientes enemigos acercándose a su posición, buscando supervivientes o información entre los escombros de los alrededores. Contó al menos 20 voces hablando en un dialecto que reconoció, pero que no pudo comprender del todo. Una milicia local aliada con fuerzas enemigas más numerosas. Amelia esperó a que pasaran de largo y comenzó su evasión. Se movió perpendicular a su patrón de búsqueda, utilizando las características del terreno para enmascarar sus movimientos, sin dejar rastro ni hacer ruido. Básicas, evadir la detección, sobrevivió para luchar otro día. Tras 2 horas de cuidadoso movimiento, había puesto 5 kilómetros entre ella y el lugar de la emboscada. Encontró una posición defensiva en un saliente rocoso que le proporcionaba ocultación y buenas líneas de visión para probablemente acercarse a las raíces. Curó sus heridas lo mejor que pudo. Costillas vendadas, cortes vendados, hombro funcional, pero doloroso. Luego volvió a probar su radio, cambiando de frecuencia, con la esperanza de encontrar una que pudiera transmitir. Nada. La radio estaba definitivamente dañada, más allá de su capacidad de reparación. Estaba completamente aislada. Sin comunicación, sin apoyo, sin extracción en territorio enemigo que ni siquiera figuraba en los mapas oficiales, lo que significaba que cualquier rescate tendría que primero determinar si estaba viva y luego localizarla en cientos de kilómetros cuadrados de desierto hostil. Amelia tomó una decisión. Sobreviviría hasta que alguien se diera cuenta de su error. Evadiría a las fuerzas enemigas, ahorraría munición, encontraría agua y comida, y llegaría a territorio amigo, donde quiera que estuviera. Examinó el terreno desde su posición. Montañas al norte y al este, probablemente intransitables sin el equipo adecuado, bosque denso al sur, buen escondite pero movilidad limitada. El oeste parecía ser más valle y terreno abierto, peligroso pero navegable. Basándose en su última posición conocida en la ruta del convoy, el territorio amigo probablemente estaba al oeste o al suroeste. Ese sería su rumbo, moverse de noche, esconderse de día, evitar todo contacto a menos que fuera absolutamente necesario. Al caer la noche, Amelia comenzó a moverse hacia el oeste, usando las estrellas para la navegación, una habilidad que su padre le había inculcado desde la infancia. Cubrió aproximadamente 10 kilómetros antes del amanecer, siempre escuchando, siempre atenta a las patrullas enemigas. Con las primeras luces, encontró otro escondite, esta vez en la espesura con agua cerca. Bebió con cuidado, purificando agua con pastillas de su botiquín y evaluó su situación. Día 1 completo. Aproximadamente a 190 kilómetros de territorio amigo si su navegación era correcta. Fuerzas enemigas buscando activamente supervivientes. 0 contacto con unidades amigas. Municiones suficientes para quizás 2 tiroteos si era conservadora. Mientras descansaba durante el día, oyó helicópteros, aviones enemigos rastreando el área. Estaban llevando a cabo un patrón de búsqueda metódico, lo que significaba que o sabían que había sobrevivido o estaban siendo minuciosos. De cualquier manera, necesitaba evitar ser detectada. Las siguientes 3 noches siguieron el mismo patrón. Moverse al oeste durante la oscuridad, esconderse durante el día, evitar todo contacto con el enemigo. Complementó su agua de los arroyos, no comió nada. Su cuerpo podría sobrevivir semanas sin comida, pero solo días sin agua. El cuarto día,
su situación cambió drásticamente. Se movía por un bosque cuando oyó voces, una gran patrulla enemiga, al menos 30 casas moviéndose por la zona en un patrón de búsqueda. Se encontraban entre ella y su ruta oeste, lo que significaba que debía esperar a que pasaran o rodearlos por un terreno más difícil. Optó por una tercera opción, que su entrenamiento normalmente no le recomendaría. Los seguiría de cerca, manteniéndose justo fuera del alcance de detección, y los usaría como alerta temprana para otras fuerzas enemigas. Claramente la buscaban, lo que significaba que evitarían a otras unidades enemigas para evitar un ataque fratricida. Durante 6 horas, se movió en paralelo a la patrulla, manteniéndose a 200 metros de distancia, usando su ruido para enmascarar sus propios movimientos. Aprendió sus protocolos de radio, su nivel de disciplina, deficiente, y lo más importante, su destino, una base de operaciones avanzada a unos 20 km. Esa base estaba justo en su camino hacia el oeste. Tendría que rodearla, añadiendo días a su viaje, o tendría que eliminar la amenaza de alguna manera. Mientras la patrulla se detenía a descansar, Amelia observaba desde su escondite. A través de los huecos en el follaje, pudo ver que estaban relajados, indisciplinados, con las armas colgando descuidadamente. No esperaban encontrar nada. Para ellos, era una búsqueda rutinaria. Fue entonces cuando escuchó la transmisión de radio que lo cambió todo. Punto de control 7. Aquí el comando. Soldado estadounidense confirmada con vida en el sector. Objetivo de alto valor. Intensificar la búsqueda. Recompensa por captura. Tiene información sobre las operaciones de la coalición. No matar. Capturarla viva para interrogarla. Sabían que estaba viva. Sabían que era mujer y la querían viva para interrogarla, lo que significaba tortura y extracción de información antes de su eventual ejecución o uso como propaganda. Amelia sintió que el frío cálculo reemplazaba cualquier idea de simple evasión. La estaban cazando activamente con fuerzas significativas. Evitarlos indefinidamente en un terreno que conocían mejor que ella sería casi imposible. Esperar un rescate que no supiera que estaba viva era feudal. Necesitaba cambiar la situación táctica. Necesitaba convertirse en la cazadora en lugar de la presa. Observó a la patrulla durante otra hora mientras se preparaban para continuar su búsqueda. 30 cazas, demasiados para un combate directo con su munición limitada. Pero la guerra no siempre se trataba de combate directo. Se trataba de multiplicar la fuerza, de crear un caos que hiciera irrelevante el número. Mientras la patrulla se ponía en marcha, Amelia vio a su portador de municiones, un caza que llevaba cargadores y granadas adicionales para la patrulla. Se movía en la retaguardia, separado del grupo principal por unos 20 m, aparentemente con dificultades para soportar el peso. Amelia tomó una decisión. Los atacaría cuando menos lo esperaran, eliminaría su munición, crearía el caos y desaparecería antes de que pudieran responder eficazmente. Guerra psicológica combinada con ataques precisos. Se adelantó a la patrulla, situándose en terreno elevado, con vista a su ruta. Tenía una línea de visión clara hacia su camino y múltiples rutas de escape. Cuando el portador de municiones pasó por debajo de su posición, separado de su unidad por 30 metros, Amelia disparó. Un disparo de su M4A1, silenciado por el dosel del bosque a lo lejos, derribó al portador de municiones al instante. Antes de que su cuerpo cayera al suelo, ella se dirigía a su posición secundaria a 50 metros de distancia. La patrulla reaccionó con confusión. Habían oído algo, pero no podían identificar la dirección. Para cuando encontraron a su camarada caído y su munición dispersa, Amelia estaba en posición para observar su respuesta. Adoptaron una postura defensiva, escudriñando el bosque, intentando determinar de dónde provenía el disparo. Su líder gritaba por la radio, pidiendo refuerzos e informando del contacto con un enemigo desconocido. Amelia esperó. La paciencia era tan valiosa como su rifle. Después de 20 minutos, la patrulla reanudó su movimiento, pero ahora estaban tensos, alerta,
con las armas listas. Habían pasado de una búsqueda relajada a una mentalidad de combate activo. Bien. Eso significaba que serían más cautelosos, se moverían más despacio y se cansarían más rápido. Lo siguió durante otra hora y luego volvió a atacar. Esta vez, apuntó a su operador de radio desde 300 metros, un disparo difícil a través del bosque, pero dentro de sus capacidades como tiradora designada. El disparo derribó al operador y destruyó la radio que llevaba. Ahora no podían comunicarse con el mando. Estaban aislados, asustados y no tenían ni idea de a cuántos enemigos se enfrentaban. El líder de la patrulla tomó una decisión: retirarse a su base en busca de refuerzos. Empezaron a moverse más rápido, priorizando la velocidad en lugar de la disciplina táctica. Fue entonces cuando Amelia atacó por tercera vez. Se había posicionado delante de la ruta de retirada, en una zona donde el sendero se estrechaba entre las rocas. Cuando los elementos de vanguardia entraron en el cuello de botella natural, disparó las ráfagas restantes y ráfagas controladas contra la formación. En medio del caos y la confusión, con el eco de los disparos en las rocas, impidiendo determinar la dirección, la patrulla se dispersó. Se dispersaron por el bosque, abandonando su retirada planeada. Cada combatiente intentaba salvarse. Amelia acababa de derrotar a una patrulla de 30 hombres usando menos de 20 disparos en tácticas básicas de infantería. Había destruido su suministro de munición, sus comunicaciones y la cohesión de su unidad sin exponerse jamás al fuego directo. Pero también había anunciado su presencia y capacidades al enemigo. Ahora sabían que no solo estaba viva, sino que era peligrosa y que estaba enfrentándose activamente a sus fuerzas. Al alejarse del lugar del combate, Amelia supo que la situación había cambiado radicalmente. En cuestión de horas, el enemigo destinaría un número considerable de fuerzas a encontrarla. No podían permitir que un solo soldado estadounidense siguiera interrumpiendo sus operaciones y matando a sus combatientes. Necesitaba avanzar más rápido y más lejos, pero también debía seguir sembrando el caos. Cuantas más fuerzas destinaran a encontrarla, menos tendrían para otras operaciones. Era un multiplicador de fuerza a la inversa, acaparando recursos enemigos mientras sobrevivía con suministros mínimos. Durante las siguientes 48 horas, Amelia llevó a cabo una campaña de hostigamiento que se volvería legendaria en las comunidades de operaciones especiales, aunque ella no lo sabía en ese momento. Emboscó un convoy de suministros con explosivos improvisados, creados a partir de granadas enemigas que había recuperado, destruyendo suministros destinados a 3 puestos de avanzada enemigos. Eliminó siglos en un punto de agua, contaminando el suministro con compuestos simples que enfermaban pero no mataban, reduciendo la efectividad del enemigo y creando problemas logísticos médicos. Utilizó frecuencias de radio enemigas que había monitoreado para transmitir informes falsos, enviando patrullas a ubicaciones equivocadas y creando confusión en su estructura de mando. Era una soldado que dirigía una campaña de guerrilla contra cientos de fuerzas, utilizando el conocimiento del terreno que aprendía sobre la marcha y tácticas diseñadas para que el enemigo viera amenazas por todas partes. Pero también estaba llegando a sus límites físicos. 10 días sin la alimentación adecuada le estaban pasando factura. Sus costillas no sanaban bien porque no podía descansar. Su munición estaba casi agotada. Le quedaban quizás 15 balas en total. Y el enemigo se estaba adaptando, moviéndose en grupos más grandes, usando mejores tácticas, cerrando la red. El día 11, Amelia se vio obligada a entrar en combate directo. Atravesaba un valle cuando se topó con un puesto de control enemigo que no pudo evitar. Lo habían establecido justo enfrente de la única ruta transitable, con terreno abierto a ambos lados que imposibilitaba flanquearlo sin ser detectada. 8 combatientes custodiaban el puesto de control, una posición fortificada, armas pesadas. No tenía otra opción: enfrentarse o regresar y añadir días a su viaje. Amelia eligió enfrentarse, pero bajo sus propias condiciones. Observó el puesto de control durante 6 horas,
aprendiendo su rutina e identificando sus debilidades. Cambiaban de guardia cada 4 horas. Durante el cambio, hubo un breve lapso de tiempo donde la atención se dividió. Los nuevos guardias llegaban y los veteranos se preparaban para marcharse. Se posicionó a 400 metros de distancia, con una línea de visión despejada hacia el puesto de control. Al comenzar el cambio de guardia, abrió fuego. Sus 3 primeros disparos derribaron al operador de armas pesadas antes de que pudiera manejar su arma. Los 2 siguientes hirieron al líder del puesto de control, sembrando el pánico entre los combatientes restantes. Estos respondieron al fuego a ciegas, disparando a las sombras mientras Amelia cambiaba de posición. Desde su nuevo ángulo, eliminó a 2 combatientes más que se habían expuesto intentando localizarla. Los 3 restantes se dispersaron y huyeron, abandonando el puesto de control por completo. Amelia lo recorrió rápidamente, recogiendo lo que pudo: 2 cargadores de munición compatible, comida, agua y, lo más importante, una radio que funcionara. No se detuvo a usar la radio allí. El combate atraería a las fuerzas enemigas en cuestión de minutos. Avanzó otros 5 kilómetros antes de encontrar una posición defensiva y encender la radio. Recorrió las frecuencias hasta encontrar una que reconoció: un canal de monitoreo de frecuencias militares estadounidenses. Pulsó el botón de transmisión. ¿Hay fuerzas estadounidenses? ¿Hay fuerzas estadounidenses? Aquí Viper 23. Sargento Amelia Thomas. Transmitiendo a ciegas. Estoy viva y operando en territorio hostil. Coordenadas desconocidas. El convoy fue destruido hace 11 días. Fue declarado muerto. Necesito asistencia inmediata. Descanso. Estoy en movimiento, armada y evadiendo fuerzas enemigas con un batallón. He estado realizando operaciones de hostigamiento y me están buscando activamente. Solicito cualquier tipo de extracción o apoyo disponible. Viper 23, actualmente fuera de servicio. Transmitió el mensaje 3 veces en diferentes frecuencias y luego destruyó la radio. Usarla durante largos periodos permitiría que el equipo de radiogoniometría enemigo la localizara. No sabía si alguien había recibido su transmisión. Ni siquiera sabía si alguien la escuchaba. Pero había hecho lo que podía. Ahora seguía avanzando hacia el oeste porque detenerse significaba captura o muerte. Sin que Amelia lo supiera, su transmisión había sido recibida por una estación de inteligencia de señales a 400 kilómetros de distancia. En 30 minutos, la información llegó al Comando de Operaciones Especiales. Señor, acabamos de recibir una transmisión que dice ser de la sargento Amelia Thomas. Fue declarada muerta hace 11 días en la emboscada que destruyó su convoy. El coronel al mando del Grupo de Operaciones Especiales revisó la transcripción. Códigos de autenticación. No transmitió ninguno, señor, pero usó las indicaciones de llamada correctas y describió una situación táctica que corresponde a alguien operando en ese sector. Podría ser un engaño enemigo. La capturaron y forzaron la transmisión para atraer a los equipos de rescate. Es posible, señor, pero mencionó realizar operaciones de acoso. Hemos recibido informes de un solo operador que ha interrumpido la logística enemiga en esa misma zona durante la última semana. El enemigo está desplegando fuerzas importantes para encontrar a lo que describe como una soldado estadounidense. El coronel estudió los informes de inteligencia. Una sola operadora opera de forma independiente, sin apoyo, realizando operaciones de guerrilla efectivas contra fuerzas numéricamente superiores. Coincidía con todo lo que sabía sobre Amelia Thomas, médica de combate y tiradora designada, que había sido recomendada para entrenamiento en operaciones especiales antes de su muerte. Preparen un equipo de búsqueda y rescate. Equipo Delta con apoyo aéreo. Si Thomas está viva y sigue luchando tras 11 días sola en territorio hostil, no la dejaremos allí, pero actuaremos con inteligencia. Confirmaremos que esté viva antes de enviar aeronaves al espacio aéreo penetrado. Durante las siguientes 12 horas, drones de reconocimiento rastrearon la zona donde se originó la transmisión.
Encontraron el puesto de control destruido, la patrulla enemiga dispersa, el punto de agua contaminado. Todo ello coincidía con un solo operador usando tácticas asimétricas. Luego encontraron algo más. Un mensaje escrito en rocas en una ladera, visible solo desde la observación aérea en la cuadrícula NV847-392 a las 22 horas. Thomas les dejó un punto de encuentro. Estaba dirigiendo su propio rescate. El comandante del equipo Delta miró el mensaje. ¡Qué valiente! Nos está diciendo dónde y cuándo estará. Confiando en que lo vimos y confiando en que el enemigo no. Señor, esa cuadrícula está en un valle rodeado de terreno elevado. Terreno perfecto para una emboscada. Podría ser una trampa enemiga. O podría ser que Thomas esté eligiendo un terreno que favorezca la defensa hasta nuestra llegada. Solo hay una forma de averiguarlo. A las 21:30 horas, 2 helicópteros MH-60 Black Hawk despegaron con un equipo de rescate de la Fuerza Delta. Volaron a la sombra de la tierra para evitar el radar enemigo, acercándose al valle desde una dirección inesperada. Exactamente a las 22 horas, llegaron a las coordenadas NV847392. Lo que vieron se convertiría en parte de la leyenda de las operaciones especiales. Amelia Thomas estaba en una posición defensiva en un terreno elevado con vistas al valle. Su M4A1 cubría la aproximación. Alrededor de su posición estaban los cuerpos de 6 cazas enemigos que aparentemente habían intentado atacarla. Se había quedado sin munición y terminó el combate con su cuchillo y las armas capturadas. Cuando los helicópteros se acercaron al valle, se puso de pie y transmitió en una frecuencia que había monitoreado desde la radio capturada. Aves de rescate, aquí Viper 23. Llegan justo a tiempo. La zona de aterrizaje está fría. He eliminado las amenazas inmediatas, pero se espera un QRF enemigo en 10 minutos. Recomiendo una extracción rápida. El comandante del equipo Delta no pudo evitar sonreír. Dirigía su propio rescate como una comandante de misión, tranquila y profesional a pesar de estar hambrienta, herida y haber repelido a los atacantes. Víbora 23, aquí el primer rescate. Me alegra oír su voz. Me dirijo a su posición. Prepárense para la extracción inmediata. Amelia se dirigió a la zona de aterrizaje, proporcionando cobertura mientras aterrizaba el primer helicóptero. Los operadores Delta que salieron estaban preparados para cualquier cosa. Fuego hostil, herido que requería asistencia médica, superviviente traumatizado. Lo que encontraron fue a la sargento Amelia Thomas, maltrecha y exhausta, pero de pie, con su AK-47 capturado en posición de alerta, buscando amenazas mientras cubría su aproximación. Señora, estamos aquí para llevarla a casa, dijo el líder del equipo. Amelia bajó su arma. Te has tardado bastante. He estado haciendo mucho ruido, esperando que alguien se diera cuenta. Mientras la subían al helicóptero, las fuerzas enemigas convergían en el valle, atraídas por el ruido del helicóptero. Pero para cuando llegaron, los Black Hawks ya se habían ido, llevándose a casa a un soldado que había sido declarado muerto 11 días antes. Durante el vuelo de regreso a la base, la médica del equipo Delta intentó evaluar sus heridas. Ella lo despidió con un gesto. Costillas rotas, casi curadas. Hombro dislocado, recolocado en el campo. Varios cortes y contusiones. Nada que no pueda esperar hasta que estemos seguros. Señora, ha estado operando sola durante 11 días sin apoyo. La mayoría de la gente no habría durado 11 horas. Amelia lo miró con ojos exhaustos pero feroces. Me dejaron en territorio enemigo, declaró Mikia sin confirmar. No iba a morir solo para darles la razón. Cuando aterrizaron en la base de operaciones avanzada, Amelia fue recibida por el coronel que había ordenado su rescate. Sargento Thomas, has tenido una gran aventura. Los informes de inteligencia indican que, sin ayuda de nadie, interrumpiste las operaciones enemigas en 200 kilómetros cuadrados, eliminaste a aproximadamente 20 cazas enemigos,
Destruiste suministros críticos y mantuviste a las fuerzas del batallón bajo control durante casi 2 semanas. Eso es excepcional. Amelia se mantuvo firme a pesar de su agotamiento. Señor, con todo respeto, solo intentaba mantenerme con vida y hacérselo caro a cualquiera que me persiguiera. Las operaciones de acoso fueron una multiplicación de fuerzas. Todos los soldados enemigos que me buscaban no estaban luchando contra nuestras fuerzas en otros lugares. El coronel la estudió. Te declararon muerto en acción. Esa fue una evaluación del mando basada en la información disponible, pero no la aceptaste. Seguiste luchando, te mantuviste en movimiento y estableciste contacto cuando pudiste. Eso demuestra la iniciativa y la resiliencia que necesitamos en operaciones especiales. Cuando te hayas recuperado, tenemos que hablar sobre tus futuras asignaciones. 3 semanas después, tras la recuperación médica y un extenso informe, Amelia fue llamada a una sala de reuniones. Dentro, encontró operadores de múltiples unidades de operaciones especiales, Delta, Rangers, SEAL y otros. Un general estaba al frente de la sala. Damas y caballeros. Caballeros, les presento a la sargento Amelia Thomas. Todos han leído los informes de su operación independiente de 11 días en territorio hostil. Lo que quizá desconozcan es el alcance total de su impacto. Las comunicaciones enemigas que hemos interceptado muestran que destinaron 3 batallones a la búsqueda de un soldado estadounidense. La inteligencia que hemos recopilado muestra que eliminó a 23 cazas enemigos confirmados, destruyó las líneas de suministro que apoyaban a 6 puestos de avanzada y creó suficiente caos como para que las operaciones enemigas en todo ese sector se redujeran en un 40%. Se volvió hacia Amelia. Sargento Thomas, usted demostró las capacidades que buscamos específicamente en el personal de operaciones especiales: capacidad para operar de forma independiente, creatividad táctica, resiliencia en condiciones imposibles y la mentalidad para convertir una situación de supervivencia en una operación ofensiva. Nos gustaría ofrecerle un puesto en una unidad de operaciones especiales que se encarga precisamente de este tipo de situaciones: reconocimiento de largo alcance, operaciones independientes y guerra asimétrica. Amelia sintió una mezcla de emociones. Señor, me abandonaron en territorio enemigo. Mi propio mando me declaró muerto sin confirmarlo. Entiendo que fue una decisión táctica bajo presión, pero no debería haber sucedido así, terminó el general. Tiene razón. La revisión posterior a la acción ha identificado fallos en nuestros protocolos de confirmación, pero también ha identificado que usted, con sus acciones, convirtió una situación catastrófica en un éxito táctico. La pregunta es: ¿quiere unirse a una unidad donde ese tipo de operación independiente e iniciativa táctica es la misión, no un accidente? Amelia consideró que ser abandonada había sido traumático, pero sobrevivió haciendo exactamente lo que hacía el personal de operaciones especiales: adaptarse, superarse y completar la misión. Sí, señor. Lo haré. 6 meses después, Amelia operaba con una unidad especial de reconocimiento, realizando patrullas de largo alcance en territorio negado. Había completado entrenamiento adicional, adquirido nuevas habilidades y demostrado ser una de las operadoras más capaces de su unidad. Durante una sesión informativa sobre la misión, un nuevo miembro del equipo que conocía las leyendas le preguntó sobre los 11 días. ¿Es cierto que derribaste a 30 cazas enemigos con solo un rifle y suministros básicos? Amelia sonrió levemente. Los informes dicen 23 confirmados, pero los números no importan. Lo que importa es comprender que ser abandonado no significa ser derrotado. Ser declarado muerto no significa rendirse. Todo operador debe saber que si está solo en territorio hostil sin apoyo, tiene 2 opciones: rendirse o hacer que el enemigo se arrepienta de haberlo perseguido. Continuó: elegí que se arrepintieran. Elegí convertirme en la amenaza en lugar de la víctima. Y elegí sobrevivir lo suficiente para que alguien se diera cuenta de su error y viniera a buscarme. El joven operador asintió,
comprendiendo la lección más allá de las tácticas y las habilidades de supervivencia. Señora, las fuerzas enemigas en ese sector aparentemente aún advertían a sus combatientes sobre el soldado fantasma que destruyó las operaciones de todo un batallón. Bien, respondió Amelia. Que cuenten historias. Que todos los enemigos sepan que abandonar a un soldado estadounidense en su territorio no elimina la amenaza. Crea una más peligrosa. Porque estamos entrenados para operar de forma independiente, para sobrevivir de forma imposible y para completar la misión incluso cuando todos creen que ya estamos muertos. Años después, el protocolo Toma se convirtió en el entrenamiento estándar para los soldados que operaban en territorio negado. Técnicas de operación independiente, tácticas de acoso contra fuerzas superiores, y lo más importante, la mentalidad de que estar aislada del apoyo no significaba que la misión hubiera terminado. Los 11 días que Amelia pasó sola en territorio hostil demostraron algo fundamental sobre la resiliencia y la determinación. A veces, el operador más peligroso en el campo de batalla es aquel que todos creían muerto. Armado solo con un rifle y con la absoluta negativa a rendirse. La abandonaron en territorio enemigo sin refuerzos. La declararon muerta. Pero sobrevivió, luchó y logró que la buscaran. Porque lo peor que se le puede hacer a un soldado decidido no es abandonarlo. Es subestimar lo que harán para demostrarte que estás equivocado. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.